Bueno, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a la charla. Mi nombre es Santiago Bluson, soy de la regional Trenquelauquen. Voy a ser de moderador. Y la charla, el formato del taller son 20 minutos aproximados de exposición y después podemos dar lugar a un debate a otros 20 minutos de preguntas. Les pido que apaguen los celulares y bueno, lo voy a presentar a Daniel Bucchiaso, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Sur en 1976, magíster en Ciencias del Suelo en el 82, doctor en Ciencias Agrarias en la Universidad en Alemania, difícil de pronunciar, en el 85, profesor titular de Cátedra de Edafología y Conservación de Suelos, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, investigador principal del CONICET en la ICETAP, Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientes de La Pampa. Tiene más de 100 presentaciones en revistas nacionales e internacionales sobre química y física del suelo, procesos de degradación, particularmente erosión eólica. Así que bueno, Daniel, te doy la palabra y que salga muy bueno. Hola. Hola, ¿cómo les va? Me siento como en casa porque es como las clases de edafología que doy en la facultad, que van 5 o 6, pero la diferencia es que ayer les tomamos examen, acá no. Bueno, yendo al tema de la charla, primero agradecer a Presid por la invitación. No sé si se escucha bien con esto. ¿Se graba bien? Aquel. Bueno, no, si se escucha está bien. El tema que trajimos hoy, que me invitó a Presida a desarrollar, es algo que estamos trabajando. Se trata, el título de la presentación es Erosión eólica en La Pampa, cómo impacta sobre la composición del aire, indudablemente un tema ambiental que en este ámbito no sería tan atractivo, pero sí vamos a ver que es muy importante y que tiene incidencia sobre la producción. Lo que yo les voy a presentar detrás de ese título, que es demasiado pretencioso, son algunos avances de lo que estamos haciendo en el tema de erosión eólica y la relación que existe de la erosión eólica con la formación de las nubes de polvo, que todos conocemos, que técnicamente se llaman plumas de polvo. Y como hay a nivel mundial una gran preocupación por la calidad del aire y la agricultura produce estas tormentas de polvo, nos preguntábamos cuánto hay de aporte de la agricultura al ambiente de estos materiales y por otro lado, qué influencia relativa tiene con respecto a otros aportes. Cuando hablamos de sustancias que contaminan el aire, en este diagrama muy esquemático tenemos a la izquierda las sustancias que pueden contaminar el aire, que las podemos dividir en dos grandes grupos. Hay en el aire partículas sólidas que se emiten, que son las que vemos arriba. Este es sería un corte de un cabello humano, para que tengan idea del tamaño. Este sería una arena que encontramos en una playa. Y esto es lo que se denomina material particulado o PM10. Se llama PM10 porque tiene diámetros menores a 10 micrones. Y se considera ese diámetro porque este tamaño de partícula no es filtrado por los pulmones del ser humano y se aloja en los pulmones. Tamaños mayores el sistema respiratorio lo logra filtrar. Entonces hay una preocupación muy grande a nivel mundial de cuánto PM10 hay en el aire. Paralelamente, y desde algún tiempo, se está trabajando en partículas aún menores, en este caso las denominadas PM2,5, que tienen diámetros menores a 2,5 micrones, que aparentemente esas partículas no solo se alojan en los pulmones, sino que pasan al sistema circulatorio, con efectos que no se conoce cuáles son todavía.
Hay otro tipo de sustancias de origen gaseoso, de forma gaseosa, que son en general los gases de efecto invernadero, que los conocemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, de azufre, sustancias orgánicas basadas en sustancias policíclicas, basadas en benceno, que son generalmente, si están en el aire, cancerígenas. Es decir, que hay a grandes rasgos sustancias sólidas y sustancias gaseosas que se emiten a la atmósfera y producen distintos efectos sobre el ecosistema y la salud humana. Y en la parte derecha del gráfico encontramos de dónde pueden o qué ambientes pueden producir estas sustancias, y dividimos en dos grandes ambientes, los rurales y los urbanos. Entre los de ámbito rural hay emisión de estos materiales, cualquiera de estos, desde la erosión de suelos, la quema de bosques o pastizales, los caminos de tierra, las calles de tierra son grandes emisores de material particulado, y la actividad volcánica. A nivel de ambientes urbanos, las emisiones de cualquiera de estos materiales provienen de las industrias, del escape de gases de autos, de vehículos, y de sistemas de calefacción. En general, sistemas de calefacción basados en combustibles como la madera. Nosotros lo que estamos analizando es lo que está en este recuadro, principalmente lo que se refiere a la erosión eólica de suelos agrícolas que emiten este tipo de plumas, como se ve en esta foto. Esta es una foto del 2010 de Córdoba, en un campo de maní. Nosotros estamos midiendo directamente en estas plumas cuánto material hay y qué composición tiene. Estamos trabajando también, hemos trabajado en condiciones controladas cuánto emite material que viene de los caminos. Vamos a empezar a trabajar en un proyecto un poco más grande en el efecto que tiene la quema. La quema produce humo y el humo se considera aerosol y es contaminante. Y hay un efecto secundario de la quema, que es la ceniza que queda después de la quema, que se removiliza después que termina la quema y que también contamina el ambiente. Y tenemos algún dato de los efectos que tienen las erupciones de los últimos años de los volcanes que están en Chile sobre la movilización de la ceniza volcánica. Estamos empezando a medir en la ciudad de Santa Rosa. El objetivo nuestro es ver qué contribución hay desde suelos agrícolas al ambiente urbano de Santa Rosa, en este caso. Y tenemos una serie de sistemas de medición en distintos lugares de Santa Rosa y en forma permanente, inclusive se puede ver por internet, va a aparecer el link, si tienen internet lo pueden consultar, de un sitio de medición en forma continua que mide, además de condiciones meteorológicas, PM1, PM2,5 y PM10 en forma continua. Nosotros no estamos trabajando en la medición de gases de efecto invernadero, para eso se necesita otro tipo de equipamiento que nosotros no tenemos, y nuestro objetivo en realidad es trabajar con material particulado. Los efectos, ¿por qué se estudia el material particulado o las partículas de menor de 10 micrones? Hay tres razones básicas, que no son las únicas, pero que son las más importantes. Una, porque la cantidad de material que se concentra en la atmósfera tiene efectos sobre las condiciones atmosféricas. Estas partículas sólidas tienen la capacidad de condensar gotas de agua de lluvia y tienen un efecto directo sobre la formación de lluvias. También tienen otros efectos, como efectos sobre la llegada de radiación solar al suelo, el albedo, o sea, todos parámetros climáticos. Es decir, que este tipo de efecto está en el ámbito de la climatología, no en el ámbito nuestro. También hay un efecto sobre el material particulado sobre el océano. Está demostrado que el material particulado sólido es muy rico en hierro y hay una, entre comillas, fertilización de los mares con hierro, y eso promueve toda la cadena biótica del mar, empezando por
son especies de algas que son el inicio de la cadena trófica, y está demostrado que cuando hay emisión de material particulado, por ejemplo, de Patagonia al Atlántico, mejora la pesca. Y hay algunas empresas, particularmente japonesas, que ya están fertilizando con hierro el mar, porque después hay más fitoplancton y se genera mayor pesca. O sea que sería un efecto positivo de la erosión eólica de suelos sobre un ecosistema que es el mar, lo que beneficia al mar pero no beneficia al continente. Y por supuesto el gran problema o la gran preocupación es el efecto que tiene todo esto sobre la salud humana. Hay cosas que se conocen, otras que no. Y sobre el efecto sobre la salud humana puede ser directo por la inhalación de estas partículas que se alojan en los pulmones. Hay varios estudios que demuestran que hay distinto grado de distribución en distintas partes de los pulmones. Inclusive hay estudios que correlacionan aparición de estos materiales en los pulmones con aparición desde alergias hasta problemas cardíacos, hasta cáncer. O sea que hay una gran variedad de procesos que afectan a la salud humana que dependen de la cantidad a la cual uno está expuesto y el tiempo al cual uno está expuesto. Y hay efectos indirectos. Por ejemplo, la aparición de estas nubes de polvo producen frecuentemente accidentes. Este fue un accidente que ocurrió hace algunos años también en Córdoba y produjo 9 muertos. Y hubo consultas de parte del periodismo para saber cuál era la razón de esto. Y en este caso particular era un problema de mal manejo del suelo, un suelo agrícola en cultivo de maní que había sido mal manejado. Los estudios de material particulado están en dos vertientes. Una es el estudio de qué cantidad hay en el aire. Eso se mide en microgramos por metro cúbico. O sea, en un metro cúbico de aire se mide qué concentración hay y hay valores críticos que están definidos que si se superan se considera que hay perjuicio para la salud humana. Y la otra es la composición, porque puede haber una concentración similar, pero contenidos de distintas sustancias, desde black carbon, que es el carbono que se acumula por la quema de bosques o de la industria, que tiene efectos muy nocivos sobre la salud humana. Hay sustancias inorgánicas, hay sustancias orgánicas de distinto tipo, hay en suelos agrícolas, y es nuestra preocupación, es qué efecto tiene la emisión de material de suelos que han sido fertilizados o suelos que han sido usados con glifosato o herbicidas en general. Algunos datos tenemos después. Y el signo de pregunta acá se refiere a que esto no está tan normalizado porque no se conoce la composición del material, qué efecto produce sobre la salud humana. Es algo que, como tiene efectos acumulados en el tiempo, muchas cosas no se conocen. Esto es lo que está vigente en este momento con respecto al límite permisible de PM10 en el aire que tiene la Unión Europea. Y si ustedes entran en la bibliografía van a ver que algunos países son más estrictos, otros menos estrictos, o sea, tienen niveles más bajos, otros son más permisibles y tienen niveles más altos. Y estos niveles, en este caso, son 50 microgramos por metro cúbico, que ese es el nivel que se considera a nivel mundial como el crítico, no debe superarse ese valor. Es motivo de estudio hoy en día. O sea, se puede actualizar aumentando este valor y disminuyendo este valor en base a estudios que van surgiendo en forma continua. Y en el caso de la Unión Europea, esos estudios son los que se analizan para saber si este nivel se mantiene, se eleva o se baja. O sea, se flexibiliza o se hace más estricta la norma. Esta norma se basa en la concentración, que son 50 microgramos, pero también se basa en el tiempo de exposición. O sea, no es lo mismo exponerse a 100 microgramos por metro cúbico media hora que exponerse durante todo el año, obviamente. Y por eso no debe superarse durante 24 horas 50 microgramos en más de 35 ocasiones por año. O sea, dicho de otra manera, no deberíamos estar expuestos a concentraciones más altas de 50 micrones 35 veces
más de 35 veces al año. Eso es lo que estipula la Unión Europea. Y hay otro criterio que es que no debe superar en promedio en un año 40 microgramos. A partir de esto, esto surge de mediciones a campo y mediciones en zonas urbanas. Hay una regulación muy estricta en la Unión Europea que controla la concentración de material particulado en distintas ciudades, inclusive hay sanciones para países y ciudades que exceden estas normas. Y hay algo muy interesante porque hay países como España y Francia que tienen aportes de material que viene del Sahara y tienen que demostrar que no fueron ellos los que produjeron el material particulado, sino que viene del Sahara. Entonces reciben fondos para estudiar el material particulado y determinar que viene del Sahara y no de las zonas rurales o urbanas de esos países. Les comento rápidamente qué es lo que hemos hecho nosotros. Desde ya les adelanto que los resultados que tenemos son preliminares, son orientativos, son tendencias. Realmente no podemos sacar conclusiones definitivas porque se necesitan más estudios, pero tenemos algunos resultados que nos permiten inferir cosas. Nosotros hemos hecho durante 2 años mediciones continuas en 2 lotes que están ubicados en Intanguil, en La Pampa. Son 2 lotes que tienen 60 metros de ancho por 200 metros de largo y la experimental nos permitió mantenerlo sin cobertura, sin rugosidad, plano durante esos 2 años, o sea que hubo erosión. Y estos son algunos de los equipos que se usaron y una tormenta de polvo. Y algunas cosas las medimos en un túnel de viento, por ejemplo, el efecto que tienen los caminos comparados con suelos agrícolas, eso lo hicimos en túnel de viento. El túnel de viento tiene un impulsor, una hélice. El viento entra por este sector, sale por acá y en esta zona se ubican distintos tipos de suelos, distintos tipos de materiales y se mide a la salida con un sensor especial qué cantidad de material particulado se está produciendo en cada situación. Se me pasó. Estos son algunos de los equipos que estamos usando. El problema que tiene la medición de material particulado es que los equipos son todos caros y eso fue una cosa que nos impidió empezar antes con este tema porque hay que tener mediciones muy precisas. Este aparatito, por ejemplo, es de origen japonés, nos salió $5.000 en su momento, tenemos 3, pero mide nada más en forma puntual PM10. Y este es un aparato que conseguimos gracias no es nuestro, es un convenio que tenemos con un grupo alemán que lo trajeron, midieron y se lo llevaron. O sea que no es nuestro. Ese sale 20.000 euros. Imposible comprarlo con los proyectos nuestros. Pero bueno, tenemos mediciones con los 2 aparatos, que son los que usamos en estas parcelas y en este túnel de viento. Estos son algunos resultados, tenemos muchos más a lo largo de 2 años, algunos resultados de material particulado en 2 suelos. Este es un suelo más fino, el de arriba, y este es un suelo arenoso. Y lo primero que hay que notar son las cantidades que se emiten. Esto no está en microgramos, sino que está en miligramos. O sea que 50 microgramos, que era el valor crítico que habíamos dicho que se permitía, está fuera de escala en el caso del suelo arenoso, pero está dentro de escala en el suelo más fino. Eso quiere decir que si uno se expone a la erosión de un suelo fino en La Pampa, está respirando por encima del valor crítico. Fíjense que los puntos rojos son lo que ocurre a 1,80 m de altura, o sea, la altura de una persona más o menos normal, pero los puntos azules son los que ocurren a más altura, a 3,5 metros. Eso quiere decir que la mayor concentración de material se está moviendo a la altura de una persona que está respirando. Y está respirando, esto es la cantidad de material en función de la velocidad del viento. A medida que la velocidad del viento aumenta, hay una tendencia al incremento. Y a partir más o menos de 6, 8 metros por segundo, que es una velocidad de viento no muy alta, equivale a unos 17, 18 kilómetros por hora, se ve que el suelo ya está emitiendo material particulado. Es decir, que la persona que está expuesta a eso
no debería superar las 35 exposiciones por año para no estar en riesgo de salud. Los valores llegan hasta 250, 300 microgramos por metro cúbico, cuando el valor crítico es 50. O sea, lo estamos excediendo varias veces en el caso del suelo arenoso. En el caso del suelo, en el suelo más fino, el suelo de textura franco-arenosa. En el suelo arenoso, la exposición no sería problemática porque el material más grueso indudablemente no emite material particulado. Es decir, que alguien que está trabajando en un suelo arenoso, teóricamente, no estaría expuesto a concentraciones tan altas de material particulado. Pero pasa lo mismo que en el suelo más fino, la mayor concentración ocurre a una altura menor y la mayor concentración ocurre a mayor altura. Ahora hay que aclarar que esto ocurrió en un suelo que no fue laboreado, o sea, permaneció sin cobertura, sin rugosidad, pero no hubo laboreo. Es decir, que lo que ocurrió fue la erosión normal de un suelo en condiciones naturales. Si laboreamos ese suelo, esto seguro que en los dos casos se incrementaría, y lo tenemos medido, llega a valores de 7000, o sea que excede 50 en varias veces. Esto es lo que encontramos en Santa Rosa. Tenemos una estación de medición que está en este link, transmite en vivo y en directo, en tiempo real, y hay una tendencia que se repite. Sí, 5, ya terminamos. Hay una tendencia que se repite, hay un pico, y en este caso hay una gran influencia del tránsito, porque esto está en una calle de tierra. A la mañana y a la noche, cuando la gente vuelve o se va del trabajo, hay un pico, que son estos dos. Este es a la tarde y este es a la mañana. Y hay algo que les tengo que mostrar, que esto es lo que ocurre un domingo al mediodía. Y esto es producto del asado. La gente está prendiendo el fuego para hacer asado, y no lo mostremos mucho porque si no vamos a tener que prohibir el asado. Pero en realidad esto ocurre muy poco tiempo, pero como es una zona de quintas, todos están prendiendo asado y los niveles llegan al doble de lo permisible durante un periodo corto de tiempo. Eso es producto del humo. También tenemos en Santa Rosa efectos externos. Esto es una tormenta de polvo de mayo del año pasado. Y esto es producto de una quema y no es humo. O sea, la quema terminó y lo que quedó es la ceniza de la quema, y que produjo concentraciones de material particulado que superaron 10.000, pero fue un periodo corto de tiempo. En este momento estamos analizando en Santa Rosa qué pasa en distintos lugares de la ciudad, con alto tránsito, bajo tránsito, pero los resultados no están publicados, entonces no. Y por último, ¿qué es lo que tiene el material particulado? O sea, ¿qué tienen esas PM10 que estamos respirando? Los primeros resultados los obtuvimos con este aparato. Las muestras de suelo se ponen en una especie de cilindro que rota, es decir, que el suelo se destruye completamente, por succión se obtiene el material particulado, se gana el material particulado 1 o 2 gramos y se manda a los cromatógrafos o los espectrómetros o los equipos que se necesitan para hacer las determinaciones. Es decir, que en este caso estamos destruyendo el suelo. Es lo que potencialmente ocurriría si el suelo se arara y emitiera todo lo que puede de material particulado, cosa que si tenemos siembra directa no ocurre. Esto es el de la izquierda, concentración relativa de elementos. La línea azul es lo que tiene el suelo y las cajitas es lo que tiene el material particulado. O sea que valores que están arriba indican que el material particulado está enriquecido en esos elementos. Y en este caso tenemos enriquecimiento de magnesio, de fósforo y de zinc. ¿Qué significa eso? ¿Qué efectos tiene sobre el ambiente, sobre el ciclo de nutrientes, sobre la salud humana? No lo sabemos. O sea, tenemos que seguir estudiando más el tema. Tampoco sabemos si esta tasa de enriquecimiento, tenemos que hacer análisis de otro tipo, son críticas o no. O sea, si los valores absolutos son problemáticos o no. Porque puede ser que haya muy poco elemento en el suelo y esté un poco enriquecido el material. Otro resultado que tenemos es concentración de glifosato en distintos tipos de agregados. Y fíjense que llegamos a 60
partes por billón de glifosato en el material particulado. Hay reportes de la bibliografía que habla de contenidos en el agua contaminada con glifosato de 100, hasta 100, 100 y pico. O sea que estamos bastante cerca. El problema que tiene esto es que estos son tamaños de agregados. Estos son los agregados más finos, que son los más fácilmente erosionables. Es decir, que si el suelo se erosiona, lo primero que va a perder va a ser estos agregados. Y esos agregados son los más enriquecidos en glifosato. Y estos datos son promedios de varias determinaciones de un solo suelo. Eso hay que aclararlo. O sea, no sabemos qué pasa con otros suelos. Pero los primeros indicios es que hay glifosato en el suelo. Lo que no sabemos es qué pasa con el tiempo de aplicación de glifosato. Porque esto está medido después de 7 días de aplicación del glifosato. O sea que el glifosato estaba en el suelo. ¿Qué pasa después de 6 meses, un año? No sabemos, pero es probable que el glifosato se lave, porque está muy soluble, en suelos arenosos no queda retenido por el suelo, poca materia orgánica, y pase a la napa, pero no sabemos. Conclusiones muy rápidas, hay problemas de PM10, o sea, los niveles de PM10 son altos, principalmente en el suelo más fino, y la recomendación es que las personas que están expuestas a esto no deberían estar más de 34 veces al año, 35 ocasiones al año, más de 24 horas cada vez expuestos a este tipo de material, de acuerdo a la normativa europea. En principio, las áreas suburbanas de Santa Rosa no reciben cantidades importantes de PM10 originadas por la erosión de suelos agrícolas. Sí hemos medido a partir de la ceniza volcánica de una quema, lo que no quiere decir que en algún momento haya aporte, si seguimos con las mediciones. Y las altas concentraciones de magnesio, de manganeso, fósforo y zinc, tenemos que analizar qué importancia tienen para el ambiente, así como el AMPA, no presentamos datos, pero la concentración de AMPA es mayor que la de glifosato en los agregados. O sea, hay una transformación bastante rápida y no sabemos realmente qué significa. Lo que queremos con todo esto es prender una luz amarilla, tenemos que seguir analizándolo y algo está pasando. Tenía una transparencia de qué queremos hacer en el futuro, pero no lo vamos a mirar, nos queda para nosotros. Y les quería mostrar un mapa que en tiempo real está dando los datos de la calidad del aire a nivel mundial y basado en estaciones que están midiendo en forma continua. Y ustedes ven que hay grandes problemas en esta medición puntual, porque esto va cambiando hora a hora, en Asia, que es bastante constante que en Asia haya problemas. En Europa en general no hay tantos colores amarillos, o sea que acá se están superando circunstancialmente esos 50 microgramos por metro cúbico. Chile y México siempre tienen problemas, hay valores que superan 50, están con el semáforo amarillo-rojo. Y lo que le quería mencionar es que en Argentina hay solo 2 estaciones de medición que están en esta red. Nos están faltando datos. Y el mensaje, yo vengo de un congreso en Portugal donde gente de Europa presentó resultados de qué pasa con el material particulado, qué tiene el material particulado, y ya la calidad del aire está entrando en la certificación de productos agropecuarios. O sea, se está preguntando qué pasa con el ambiente. Y si queremos entrar en la Unión Europea a negociar, en algún momento nos van a preguntar qué está pasando, entre otras cosas, ¿no?, con la calidad del aire. Indudablemente que vamos a tener que incrementar estas 2 estaciones para tener datos realmente confiables. Así que bueno, eso es todo y gracias por la presencia. Bueno, gracias Daniel. Hacemos preguntas. Tenemos unos 15 minutos. Y justamente, calidad del aire por ahora está medido en concentración. No sabemos de qué, pero es concentración. Hablamos con el perdón.
O sea, los aparatos que yo les mostré mide la concentración que hay, y no importa qué. Son equipos de detección láser que miden, son como un fotómetro, un espectrómetro, un espectrofotocolorímetro, mide cuánto pasa de la luz. O sea que no diferencia qué es lo que hay. ¿Qué es lo que tiene? Depende, es muy variable en forma local. O sea, si hay industria cerca, es probable que haya el que se llama black carbon, que es un carbono producido por la industria. Puede ser que haya algunos de los gases que mencionamos. No mencionamos, ahí no estaba en la lista, en los óxidos de azufre, que aparecen después de quemas, tanto de vegetación natural como de industrias, y que tiene efectos nocivos sobre la salud. Es decir, que la composición es muy variable y no hay regulación todavía de cuánto es el nivel permisible de una sustancia en ese material particulado que produce problemas. Eso todavía no se conoce. Por ejemplo, nosotros encontramos acumulación de algunos elementos y glifosato, pero no sabemos si eso, si se llegara a emitir ese material, porque la emisión ahí fue artificial, qué efectos produce no sabemos. ¿Alguna pregunta más? Te hago una yo, Daniel. No sé cuánto tiempo llevas con este trabajo. La pregunta va en cómo podés ver la evolución de todo esto y si ves alguna mejora del lado del sector productivo al respecto o ves que esto va empeorando cada vez más. Sí. Las mediciones que tenemos son en esas dos parcelas y ahora empezamos a medir en Santa Rosa. ¿Cómo se relaciona esto con el sistema productivo? Es difícil. Lo que sí te puedo decir es que las últimas mediciones nos están dando que Santa Rosa recibe más material y en algunos casos supera a los 50 microgramos por metro cúbico cuando hay más viento. Y hay una relación directa con la visibilidad. Cuando la visibilidad disminuye, que es un dato que da el servicio meteorológico, hay mayor concentración de material particulado, lo que nos da una idea que es probable que venga no de la ciudad misma, sino de afuera. Ahora, si viene de campos agrícolas o calles, esa es la gran duda. Las calles hemos visto que aportan mucho material. Principalmente en la zona nuestra, las calles norte-sur, orientadas norte-sur, los vientos predominantes son norte y sur justamente. Son los que más material particulado producen. Es uno de los objetivos determinar en determinadas épocas del año, por ejemplo, cuando se hacen los cultivos en convencional para cultivos de verano principalmente, comparar qué pasa con los suelos agrícolas, qué pasa con los caminos y qué pasa en la ciudad. Pero no tenemos datos todavía. Te paso el micrófono. Marcela Genero de INTA, trabajo en la agencia de Winca Renanco. Trabajé en erosión eólica con Juan Cruz Colazo, evaluando distintos sistemas de cultivo de cobertura luego de que salen de maní. Y bueno, vengo observando el proceso hace un par de años y por ahí te quería agregar que en algunas campañas han sido más erosivas. No estoy ni a favor ni en contra de un sistema, pero han sido más erosivos por ahí los lotes provenientes de ganadería, porque también, digamos, el proceso de agriculturización ha hecho que la ganadería se haya concentrado. Y bueno, nada, es un poco que por ahí uno siempre apunta a los sistemas agrícolas y a veces no son solo los agrícolas, sino que los sobrepastoreos también generan este tipo de procesos. No, está bien el comentario porque viajamos juntos con Aníbal por domingo, que es experto en producción animal, y hablábamos de este tema, y él ve que en los feedlots es una gran fuente de emisión de material particulado que tiene de todo. O sea, tiene antibióticos, tiene, bueno, todas las materias fecales, orina, todo lo que producen los animales, además del movimiento mismo de los animales. Y él me decía que ha detectado en los feedlots
gente con problemas de salud. Problema en la ganadería, digamos en feedlot, los problemas respiratorios en animales. Sí, problemas de salud en la gente que trabaja. Y en los animales también. Sí. Y no lo vio solamente acá, lo vio en Estados Unidos también. Me contaba que estuvo en un feedlot que tiene varios miles de hectáreas en Amarillo, en Texas, y la gente tiene problemas, está detectado que tiene problemas por respirar ese material. Pero siempre hay tecnologías. Hay un caso muy interesante en La Pampa que es el del maní, que es el que ocasionó algunos problemas en otras provincias. Y la provincia de La Pampa tiene una ley que regula la producción de maní, justamente para controlar la erosión eólica y la emisión de material particulado, que es el cultivo en franjas. Y funciona muy bien. Nosotros lo estamos midiendo en las franjas de maní y no solo controla la erosión eólica, sino que mejora el microambiente, porque hay menos viento, entonces hay menos evaporación, hay más humedad en el suelo, y estamos viendo que rinde más el maní entre franjas de maíz que si no tuviera franjas. También son resultados preliminares, o sea que siempre hay una tecnología para controlar estos procesos. En el caso nuestro no es obligatorio por ley, pero bueno, siempre la recomendación está tras un cultivo que deja muy poco rastrojo, como es un maní, y que genera movimiento de suelo, cultivos de cobertura, ¿no? Sí. Como un No, parche reparador sí, para... la ley en La Pampa también prevé que la franja de maíz se puede pastorear o directamente sacarla cuando hay un cultivo de cobertura que cubre un 30% más de la superficie. El tema es si funciona el cultivo de cobertura o no, que es otra historia. Yo quería comentarles que trabajamos más, o sea, la experiencia nuestra es más en erosión eólica y para lo que les interese tenemos un modelo que predice la erosión eólica a nivel de lote. A ese modelo queremos anexarle todo lo que es emisión, pero todavía no estamos en eso. Así que el que le interese, correo electrónico, se lo mandamos por correo electrónico. Bueno, damos por finalizado el taller. Muchas gracias, Daniel, de nuevo. Gracias.